capítulo Los buscadores del reino. Hoy vamos a ver la personalidad, sí, la personalidad de aquel hombre, de aquella mujer que son del reino de Dios. Vamos a ver la personalidad de una persona, valga la redundancia, que es del reino, que uno puede decir, ese es un hombre de reino, es una mujer de reino. Porque a la larga, el tema con la enseñanza del reino de Dios es que a nosotros siempre nos han enseñado al revés. Siempre nos hemos bajado por las ramas. Siempre nos enseñan que si usted es de reino, usted tiene que tener todo. Si usted es de reino, usted no tiene que tener problemas de nada. Usted no puede tener problemas financieros porque usted es un hombre y una mujer de reino. Y su papá es el dueño del oro y la plata, entonces no tiene que tener escasez. Entonces a la larga nos han enseñado los beneficios, pero no el compromiso. Y cuando Jesús viene a la tierra, inicia su ministerio. Cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús introduce su predicación. Mateo 4:17 dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la predicación de Jesús versa en una conducta más allá de unos beneficios. Y si usted se pone a analizar los 4 evangelios, todo el mensaje de Jesucristo, hasta Hechos capítulo 1 verso 3, todo tiene que ver con el reino de Dios. Pero yo no veo a Jesús ofreciendo carros, casas, fincas, lotes, bonos, viajes, etc. Yo no veo a Jesús así. Y eso es lo que en esta noche Dios quiere enseñarnos. ¿Está bien? Entonces, la cita bíblica de este estudio es Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Y le leo así, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es decir, no solamente busca perlas, busca las mejores. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Espíritu Santo, revela a Cristo a través de la enseñanza. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, a entender y a comprender el mensaje que estás trayendo a esta casa en esta noche. Que cale en lo profundo de nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos ser moldeados y podamos ser transformados cada día más conforme a tu corazón, Padre de la gloria. Espíritu de Dios, úngeme en esta noche para que el mensaje que vaya a dar, que vaya a salir de mis labios, salga con unción y bendición para edificar y no para destruir. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para Jesús, el reino de los cielos tiene que ser una prioridad en nosotros. El reino de los cielos no puede ser un asunto cotidiano. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el reino de los cielos es una prioridad, debe ser el más grande anhelo suyo, el más grande anhelo mío, de estar en el reino, y debe ser la alegría más grande que a usted y a mí nos puede embargar, nos puede llenar. Estar en el reino de los cielos, estar en el reino de Dios. Desde la perspectiva de lo que acabamos de leer, Jesús lo que nos está diciendo es: mire, el reino de los cielos tiene que ser el todo para usted. No puede haber felicidad más grande que estar plantado en el reino de los cielos. No la hay. No la puede haber. No puede haber gozo más grande en tu vida que sentirte parte del reino de Dios. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en esas parábolas. Lo que sucede es que nosotros
rápidamente olvidamos las cosas y mañana el trajín de la vida y las situaciones personales, familiares, empresariales, laborales, etcétera, nos hacen olvidarnos de esta palabra. Y por eso está la parábola del buen sembrador. Fíjense que en esa parábola del buen sembrador hay algo interesante. Dice que el sembrador salió a sembrar. Pero los 4 terrenos que salen en esa parábola, uno podía pensar de que es que el sembrador un día sembró en piedras, después otro día sembró en espinos, después otro día sembró a la orilla del camino, después otro día en tierra fértil. Pero no es así. Fíjese que el sembrador, lo que nos enseña la parábola es que el sembrador es tanto el deseo que tiene y su vocación de sembrar, que él siembra en todo lado. Él siembra en todo lado. Eso está más ligado con la parte del evangelismo que con esto, pero lo voy a traer a colación. Entonces, la felicidad que tiene el sembrador y el gozo que tiene de ser sembrador, él simplemente esparce la semilla por todo lado. Esparce la semilla por todo lado. Porque es lo que el anhelo de él es sembrar. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pues entonces, cuando nosotros somos hombres y mujeres de reino, nosotros no tenemos límites. Hacemos las cosas con gozo, con anhelo, con gratitud, porque es nuestro deleite. Estar en el reino de los cielos es para nosotros nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite. Y hacemos lo que hacemos y Dios se encarga del resto. El Espíritu Santo se encarga de traernos a nosotros el fruto. Nosotros solo hacemos la voluntad del Padre, amén. Ok. Entonces, escúcheme. El propósito de Dios, la semana pasada estuve hablando, Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Ese propósito de Dios está intacto. No ha variado. Dios no ha cambiado el plan. El plan de Dios sigue siendo el mismo que cuando puso a Adán en el huerto. ¿Y cuál es, pastor? Que usted y yo señoreemos. Ese propósito sigue intacto. Ahora, si así no fuera, entonces Jesús no viene a restaurar el reino. Porque Dios lo que desea y lo que anhela es que sus hijos sean los que señoreen en la tierra, gozando de una autoridad delegada, de los privilegios que da el tener nosotros la imagen y semejanza de Él en nosotros. Ese propósito está intacto. Eso no ha cambiado. Y eso nosotros tenemos que transmitirlo de la forma correcta. De la forma correcta. Entonces, ojo aquí, Juan Calvino, uno de los reformadores de la iglesia del siglo XVII, dice que la tarea de la iglesia es hacer ese reino invisible, hacerlo visible. Y de ahí entonces entramos nosotros en el paquete de la conducta de los hombres y mujeres del reino. ¿Cómo hace la iglesia para hacer visible un reino invisible? ¿De qué forma yo puedo demostrarle al inconverso, al incrédulo, de qué forma él puede ver en mí el reino de Dios? Es ahí la interrogante. Es ahí la interrogante. De eso se trata la enseñanza en esta noche. Ese va a ser nuestro punto de llegada, ¿ok? Hacia ahí apunto. Y ahí quiero llegar. Ok, entonces, recuerde esto. Si usted es iglesia, su tarea en esta tierra es reflejar el reino de Dios. Se acabó. No hay más que decir. No se asuste, es ahí todavía.
Jesús dice, Mateo 4:17, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Precisamente, Mateo capítulo 3, verso 2, Juan el Bautista inicia y encierra su predicación con esa misma frase: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra, a estudiar palabra por palabra, entendemos que cuando Jesús hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado, Jesús no estaba hablando en parámetros de distancia, en metros, en longitudes. Jesús estaba hablando en términos de tiempo. En términos de tiempo. Mateo 4:17 debemos entenderlo nosotros en términos de tiempo. Gálatas capítulo 4 dice el apóstol Pablo, dice, porque cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para que naciera de una mujer bajo la ley y redimiera a todos los que estábamos condenados bajo la ley. Entonces Jesús está hablando de tiempos, y eso es fundamental para que nosotros nos saquemos de la idea aquello de que, mira, el reino de Dios, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Estará en Australia? ¿Estará en Egipto? ¿Estará en Israel? ¿Estará en Costa Rica? ¿Estará en Estados Unidos? ¿Dónde? Para que nos saquemos esa idea. Entonces, Jesús está hablando en función de tiempo. Jesús lo que le dice en aquel momento a la nación de Israel: el reino de los cielos es inminente. Eso es lo que Jesús está hablando. Ahora, nótese usted la personalidad que Jesús desarrolla en cuanto a aquellos que somos partícipes del reino de los cielos. Para que aquí usted y yo no tengamos problemas con nadie, ¿ok? Para que no tengamos problemas con nadie, para que no tengamos problemas con denominaciones, con pastores, ni con asambleas, Jesús mismo establece el parámetro del estilo de vida de uno que es partícipe del reino, y lo establece en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y cuando usted va al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, vaya anotando Mateo capítulo 5, y si usted se va a las bienaventuranzas, por ejemplo, vamos a empezar con algo sencillo, las bienaventuranzas, bueno, a la larga no es tan sencillo. Mateo 5, capítulos del 1 al 12, hay 10 bienaventuranzas ahí. Hay 10 bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas están en función de un estilo de vida, de un reino. Jesús lo que está hablando es de 10 mentalidades de gobierno y de dominio. Las bienaventuranzas son algo más que una bendición, es una mentalidad, es un estilo de vida que debe cumplir todo aquel que está dentro del reino de los cielos. Ojo, porque aquí es como dicen, donde la mula pateó a Genaro. Aquí es de donde Tere se cayó de la bicicleta. Ojo. Entonces Jesús empieza, Mateo capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza él con un lenguaje filoso, en el original dice un lenguaje filoso, abrió su boca y empezó a fluir. Jesucristo empezó a fluir en lo que iba a hablar. Cuando hablamos de fluir en el original, estamos hablando de algo que trae vida. Lo que fluye, lo que trae vida. Entonces Jesús empieza a hablarles a ellos de las 10 mentalidades de gobierno y de reino que usted y yo debemos tener.
Entonces, si empieza con la primera, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí empezamos nosotros a desgranar el mensaje. Ok, ¿qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es un habitante de calle. Un pobre en espíritu no es una persona que no tiene bienes materiales. Un pobre en espíritu no es una persona que no tiene ni siquiera para comer. No. Jesús no está hablando de esa pobreza. Un pobre en espíritu, lo que Jesús está diciendo es uno que tiene un espíritu humilde, que se deja enseñar, que se deja guiar, que se deja transformar, y que nunca tiene un concepto de sí más allá que del que debe tener. Yo conozco gente que están en la calle pidiendo, y si usted les da una galleta, te la tiran. A mí me ha pasado. Ese no es un pobre en espíritu, es un arrogante, y por eso está ahí. Entonces, para ir haciendo la diferencia, se da cuenta, Jesús no está hablando acá de una falsa humildad. Todo lo contrario, ojo, todo lo contrario. Cuando hablamos de un pobre en espíritu, es una persona que tiene un alto nivel de mansedumbre y tolerancia. Esa es una mentalidad de reino. ¿En qué aplico esto, Cristian? Entonces, yo soy un pobre en espíritu, viene una persona y me ofende o quiere ofenderme. Mi espíritu está al nivel idóneo que no me permite a mí ni ofenderme, ni exaltarme, ni rebajarme a la misma condición que la otra persona. Porque lo que la otra persona no sabe es que yo sí sé que lo que él tiene no es ni siquiera de él, es del diablo que está hablando a través de la boca de él. Ese es el pobre en espíritu. Eso no tiene nada que ver con carros, ni con viajes, ni con lotes, ni con bonos. ¿Me está siguiendo? Sí. Ok. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Escúcheme, un error que hemos cometido: un pacificador no es lo mismo que un pacifista. Un pacifista traiciona la verdad con tal de no tener problemas con nadie. El pacificador, donde sea que vaya, él habla la verdad con amor. Como dice la palabra, que tu palabra sea sazonada con sal. El pacificador no calla con tal de acomodarse. El pacificador llama a todos a la calma. Ok, tranquilos. Porque el pacificador sabe que la palabra, ¿cómo es que dice el proverbio? La palabra hiriente enciende el fuego. El pacificador conoce eso. Entonces el pacificador sabe, porque él es una persona mansa, humilde de espíritu, de un corazón limpio. Entonces su interés es establecer la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del reino. No traiciona la verdad con tal de quedar bien con todos. Eso no es un pacificador. No confundamos, hermanos, porque a veces eso es muy sencillo confundirlo. A veces nosotros creemos que la verdad es que dígale que sí, para que se quede calmado. No, espérate, es que vamos a hacer el problema más grande. Porque entonces yo me voy a hacer partícipe de una mentira. El pacificador busca tiempo, oportunidad y escoge bien sus palabras. Pero él no rehúsa su compromiso. Al final de 2 años se acomodó una mentira, se descubrió la verdad, hasta él sale pagando los platos rotos. ¿Ok? Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de quién? De la justicia. Porque de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros mintiendo. Gozaos y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si usted se pone a analizar acá en esos versos, ojo la personalidad. Número 1, es un pobre en espíritu. Número 2, es una persona con un corazón quebrantado porque aprendió a llorar. Es una persona mansa, es una persona que tiene hambre y sed de justicia, es justa. Es una persona misericordiosa, es una persona con un corazón limpio, es una persona que es pacificadora, es una persona que sufre por causa de la justicia. Es una persona que es vituperiada y es maldecida por causa de la verdad. Eso es un partícipe del reino de los cielos. Esto es lo que muchas veces a nosotros no nos enseñan. Por eso nosotros vemos los cristianos mañosos. Por eso nosotros vemos cristianos que solo vienen a cultos de sanidad y milagros. Por eso vemos cristianos que vienen nada más cuando el sermón van a hablar, hoy van a hablar de los dones del Espíritu Santo, entonces hoy voy. Se acomodan, escogen los sermones. Porque sienten vergüenza que el Espíritu Santo los confronte. Por eso es que nosotros vemos a una iglesia que adolece mucho de poder, de unción, y se tiene que fabricar otras cosas, se tiene que fabricar otros rudimentos para llenar los vacíos en los corazones de la membresía, porque no hay poder del Espíritu Santo. Prueba de ello es que tiene un culto multitudinario, todo el mundo grita, todo el mundo llora, todo el mundo se vomita, pero a la mañana siguiente todo el mundo sigue igual. El mentiroso sigue mintiendo. Pastor, ya estoy cambiando, antes mentía 10 veces, ahora miento solo 7. Ve, estoy cambiando. El ladrón sigue robando. Pastor, me robaba 1 millón antes, ahora me robo 500,000. Estoy cambiando. Si se da cuenta a dónde lo quiero llevar. Si le duele la cabeza, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Jesús el reino de los cielos es fundamental. Jesús vino a esa tierra a revelar el camino al reino. Y en Hechos capítulo 1, verso 3, cuando Él está a punto de ascender a los cielos, dice el escritor Lucas, dice, hablándole a Teófilo, le dice, y se apareció y estuvo 40 días con los apóstoles, enseñándoles todas las cosas acerca del reino. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, voy a hacer una pausa aquí. Me voy a tener nada más 2 minutos. No, ojo, ponga atención en esto que dice Lucas. Voy a ir a la palabra para no batear. Lucas, Hechos 1, versos del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso es reino. En el reino usted primero hace, después enseña. En el mundo usted enseña lo que no hace. ¿Ok? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, irrefutables, innegables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pregunta: ¿cuántos años estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años y medio. 3 años y medio hablándoles acerca del reino. Y los últimos 40 días en la tierra lo toma para hablarles acerca del reino. ¿Es o no es importante para Jesús el tema del reino? ¿Es o no es relevante para la iglesia saber qué es el reino? ¿Cuál es el estilo de vida en el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Es la esencia del evangelio.
Nosotros no evangelizamos para que la gente venga a las iglesias, a los templos. Los evangelizamos para que vengan a un reino, para sacarnos de un reino de tinieblas y trasplantarnos a un reino de luz. Es un tema de reinos. Es un tema de reinos. No es un tema de membresías, no es un tema de denominaciones. Tenemos que quitarnos esa mentalidad falsa, religiosa, mundana, pobre, de ir a evangelizar porque quiero llenar el templo de gente. Error. Sembramos la semilla para que nazca en el corazón de ellos y ellos se planten en el reino de los cielos. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Pero, diga conmigo, pero, ahora vamos a Mateo capítulo 11. Pero, fíjese que le hablé de las 10 mentalidades de reino. Pero Jesús, continuando con su discurso, dice, Mateo capítulo 11, verso 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Caramba, se puso feo esto. Y los violentos lo arrebatan, Rafita. Los violentos lo arrebatan. Decía Salomón en el libro del Eclesiastés que vale más perro vivo que león muerto. Un león muerto de nada me sirve, cambio un perro sí. En el original, cuando Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia, lo que está diciendo es que para entrar en ese reino hay que meterse a la fuerza. O sea, que no es jamón, no es pancito con mantequilla ni con aguacate meterse al reino de los cielos. Si usted se pone a analizar lo que le dije acerca de las bienaventuranzas, es todo un cambio de conducta, de ética, de moralidad, de pensamiento, de hábitos de vida. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Y ahora viene Jesús y subraya y dice que el reino de los cielos desde los días de Juan el Bautista sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea, la violencia a la que Jesús está hablando acá no es de que yo sea un altanero en el altar, un gritón, un insolente con el micrófono. Esa no es la violencia. ¿De qué me sirve a mí ser un altanero aquí, un insolente, un gritón, si sigo siendo el mismo mañoso de siempre? Me estoy engañando yo y estoy trayendo condenación para mi vida. Entonces Jesús dice, miren, oigan, no es fácil. No es fácil. El reino de los cielos hay que meterse a la fuerza, papá. Hay que tomarlo por la fuerza. ¿Por qué? Por causa del pecado. Adán lo tuvo servido todo. Adán no tuvo que pelear con nadie hasta que pecó. La Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió desde el día en que Dios lo puso en el huerto hasta el día en que él pecó. No dice. No sabemos si fue un día, una semana, un año, 20 años, 1000 años. No lo dice. La Biblia no es clara en eso porque la Biblia se enfoca solamente en el hecho y la consecuencia. Pero Adán tenía una vida, wow, ese sí se la tiraba rico. Ese sí se la tiraba rico. Hasta el día en que pecó. Y todo cambió. Entonces Jesús viene y nos dice a nosotros, vean, no es fácil entrar. No es fácil entrar. Dice la palabra, si el justo con dificultad se salva. ¿Lo ha escuchado usted en la Biblia? El justo con dificultad se salva. O sea, la salvación suya y mía todos los días está pendiente de un hilo, pendiente de una decisión, pendiente de un acto, de un arrebato de locura, de un desenfreno.
de un despiste. La salvación suya y mía todos los días está pendiente de un hilo. No es fácil, no es sencillo. Entonces, lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros es que nosotros estábamos relegados, destituidos, estábamos confinados a un estado de súbditos. Después de que Dios nos había puesto a nosotros para señorear, ahora estábamos nosotros, antes de que Cristo viniera, estábamos relegados a una condición de súbditos, a merced de un reino cruel de las tinieblas, gobernado por uno que había sido destronado del cielo y que ahora Jesús lo llama el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, que es Satanás, que es el diablo. Por eso nosotros debemos tener conciencia, amados, cuando una persona se aparta de los caminos de Cristo. Miren, no solamente que dejó de venir a la iglesia, en la última, ese es el menor de todos los males. Cuando una persona se aparta de Cristo, está retrocediendo, está entregando su condición, su posición que Cristo le restituyó, y está sometiéndose nuevamente a un dominio, a un gobierno de un imperio de las tinieblas, gobernado por Satanás, del cual Jesús lo había sacado ya antes. Esa es la concepción que debemos tener nosotros de qué es lo que sucede en una persona que se aparta. Eso es lo que crea responsabilidad en la iglesia, compromiso. ¿Ok? Estábamos a merced de ese malhechor en ese reino de las tinieblas, indefensos. Estábamos indefensos. Pero Gálatas 4, capítulo 4, versos 4 y 5, dice la palabra del apóstol hablando, dice: pero Dios, cuando se cumplió el tiempo, envió a su Hijo Jesucristo. Y de ahí en adelante, ya usted y yo no vivimos en un reino de las tinieblas. Estamos en el reino de Jesús, estamos en el reino de Dios. Dígame amén. Bueno, si no le gusta ese reino, se puede ir para el otro. Lo que Cristo nos está diciendo en Mateo capítulo 11, verso 12, amados, por favor, y anote esto: de que sin la ayuda de Dios, ingresar a ese reino, simple y sencillamente es misión imposible. Si no es por la intervención del Espíritu Santo, que nos acosa y nos convence de pecado, por sí solos nosotros no podemos entrar a ese reino. Si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, simplemente es misión imposible. Es misión imposible. Para entrar al reino no hay atajos, no hay puerta lateral, no hay salida de emergencia. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Vamos a ver si encuentro Gálatas. Dice Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5 dice: ojo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que Satanás nos había robado en el huerto del Edén, Cristo vino y lo restauró en la cruz del Calvario. Cristo vino y lo restauró en la cruz del Calvario. 4 puntos importantes en esos 2 versos: tiempo, el Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el rescate y la nueva condición. Ahora somos hijos. Ya no somos súbditos del reino de las tinieblas. Ya no soy a merced del diablo. No, discúlpeme, señor diablo. No, ningún discúlpeme.
Usted no tiene parte conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Pero cuando yo le digo al diablo, yo soy un hijo de Dios, yo tengo que asegurarme que el diablo no tenga una carta bajo la manga. Y ahí es donde muchos cristianos tropiezan. Porque yo le digo al diablo, yo soy un hijo de Dios, y entonces el diablo saca una carta y me dice, ajá, sos un hijo de Dios. Entonces decimos una cosa, ¿por qué entonces vos solo mandarte mensajitos con la fulanita ahí en el trabajo por WhatsApp si sos un hijo de Dios? Empezando por ahí. Ajá, sos un hijo de Dios. Entonces decimos una cosa, ¿qué son esos correos que están mandando ahí sin que tu jefe se dé cuenta con otros? ¿Me explico? Por eso Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La salvación nosotros la tuvimos en Cristo. Ninguno de nosotros tuvo que ir a la cruz. Pero el discipulado de Jesús nos va a costar la vida. La vida entera. La vida entera. Para ir cerrando esta enseñanza hoy, Jesús llega y le dice, vuelvo otra vez a Roma, a Mateos. Voy a hacer un viaje a Mateo capítulo 6. Hablando Jesús de algunas otras cosas. Este capítulo 6 está dentro de ese mensaje, dentro de ese sermón del monte. ¿Ok? El sermón del monte es el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, sí, hasta el 8. No, hasta el capítulo 7, 5, 6 y 7. Ese es el sermón del monte. El sermón del monte no es solo las bienaventuranzas. Nótese usted todo lo que Jesús enseña. El sermón del monte es el estilo de gobierno, la vida, el estilo de gobierno, la normativa del gobierno de Dios y la forma en que deben vivir los habitantes de ese reino. Usted va a estudiarse del 5 al 7, 5, 6 y 7, 3 capítulos, y usted va a tener ahí la esencia de cómo debe ser la vida de un miembro del reino de Dios. ¿Ok? Hoy no tengo tiempo para explicarle todo eso. Mateo capítulo 6, verso 3 dice, verso 33, dice, más buscad, ¿qué dice? Más buscad primeramente, ¿qué cosa? Vuelvo al punto. ¿Es o no es importante para Jesús el reino de los cielos? ¿Qué es lo que nos manda Jesús a buscar? ¿Templos? ¿Religiones? ¿Pastores? ¿Favores? ¿Dádivas? No. Una cosa. Busquen el reino de los cielos. Busquen el reino de Dios y su justicia. Ahora, una buena estrategia que le voy a dar a usted, un buen tip para que usted, que es un estudioso de la Biblia, no lea por encima las palabras. Dele a cada palabra el significado que cada palabra tiene. Si Jesús dice, busquen primeramente, quiere decir que el reino de los cielos no está a la vista de todos. Quiere decir que el reino de los cielos no está guindando de un árbol, no está en un supermercado, no está en una tienda. El reino de los cielos no está tirado en la calle. Jesús dice, busquen. Y cuando usted tiene que buscar algo, ¿por qué es? ¿Por qué es? Dígalo. No lo escucho. ¿Por qué es que usted tiene que buscar algo? Porque es escondido. Pero no busque como buscamos nosotros los hombres, ¿ok? No busque como buscamos nosotros los hombres. No encuentro la camiseta amarilla, ahí está, no está, ahí está, que no está. Y se sienta uno, Karen, no está la camiseta amarilla.
y la bendita camiseta amarilla al frente de uno. Es que se hacen transparentes para que uno no las vea. Y se viene la señora de la sala. Tome la camiseta amarilla. La acabas de poner ahí porque ahí no estaba. Qué necio, ¿ah? No busque como buscamos los hombres. Busque con diligencia. Busque con necesidad. Busque con hambre. Busque como la parábola de la perla. Busque como la parábola del tesoro. Así es como se busca el reino. El reino no se busca viniendo una vez al mes a la iglesia. El reino no se busca viendo los cultos por internet. El reino no se busca teniendo pastores cibernéticos que ninguno de ellos te pastorea. Pero es que este pastor sí predica lindo. Es de Estados Unidos y tiene un ministerio impresionante. Bendito Dios por ese varón. Pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Dónde se está congregando? El reino de Dios no se busca a puros mensajitos y a pura red social. El reino de Dios no se busca poniendo excusas para todo. El reino de Dios no se busca escogiendo los sermones. Y termino con eso. Romanos capítulo 14. Verso 17. El apóstol Pablo, hablándole a una comunidad atravesando una crisis, que están atravesando una crisis de fe, les dice en el verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Diga conmigo: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El sello de todo es el Espíritu Santo. Entonces no puedo yo decir que estoy plantado en el reino de los cielos y no tengo comunión con el Espíritu Santo. Si yo le preguntase hoy, ¿cuál fue la última conversación que tuvo con el Espíritu Santo? ¿Y cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto tiempo duró? No me conteste. Pero esas son las preguntas retóricas que a nosotros nos hacen despertar. ¿Cómo yo voy a decir que estoy en el reino de los cielos, que estoy plantado en el reino de Dios, si la persona que a mí me tiene que dar la revelación de ese reino, con esa persona yo ni siquiera hablo? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos enseña todas las cosas? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo a nosotros es el que nos dirige, nos apercibe, nos convence, nos da el discernimiento? Dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, dice: Él tomará de lo mío y de mi Padre y se lo dará a ustedes. Él, de lo que yo hable con mi Padre, lo hará saber a ustedes. Y el apóstol Pablo más adelante dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una relación tan distante con mi mentor, que es el que me va a instruir a mí todo lo que tiene que ver la vida del reino de Dios? ¿Cómo voy a decir yo que soy un partícipe del reino de los cielos si no tengo comunión con el Espíritu Santo? Es contradictorio. Es contra naturaleza. Es absurdo. Es absurdo. ¿Por qué para algunas personas es difícil esto que he hablado en esta noche? Por 3 razones fundamentales. Porque unos tienen un corazón falso, viven de emociones,
Si hoy se sienten bien, gloria a Dios, alaban a Dios. Pero mañana tienen una prueba y no vuelven a la iglesia. Tienen una caída, se apartaron. No, hermano, pastor, es que ya viera que con vergüenza le digo, no es que yo pequé, amado, pero venga. ¿Cómo te vas a restaurar afuera? Si hay alguno que está enfermo, ¿a dónde acude? ¿A la funeraria o al hospital? Al hospital. Pero pareciera que en el cristianismo, hablando de las cosas espirituales, cuando pecan, en lugar de venir a buscar la presencia, se van para el cementerio de una vez. Es como el enfermo, que en lugar de ir a la clínica, entonces se va para el cementerio. Él le dice al panteonero: apárteme ese espacio, por favor, no es que tengo una enfermedad, yo creo que aquí voy a venir a dar dentro de un mes. Más, le aseguro que antes del mes está ahí. Tienen un corazón falso, tienen ¿cómo se dice? Tienen una dobleza de corazón. En el lenguaje hebreo, eso se dice, tienen dos corazones. Tienen un corazón para Dios y un corazón para las riquezas. Tienen un corazón para querer ver a Dios en el altar, pero tienen un corazón para ver a Dagón en la esquina también. Tienen un corazón para las cosas de Dios y un corazón para las cosas del mundo. Están divididos. Entonces no pueden avanzar, no pueden perseverar, no les llega la revelación. Y lo otro, ¿verdad? Y el último, porque tienen un corazón incrédulo, tienen un corazón lleno de incredulidad. Entonces, cierro con esto. Mateo capítulo 11. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Terminamos en esta noche. Gracias a Dios por todos los que se han conectado. Que Dios te guarde y te bendiga. Que esa palabra edifique tu vida y la de tu familia. Espero verte pronto acá en esta casa. Bendiciones.